Bueno, abrimos acá la segunda etapa de este recorrido por la historia argentina de los 200 años a partir de 1810, como ya explicamos en esa etapa anterior. Ese movimiento del 25 de mayo va, se va a ver enmarcado en una profunda convulsión internacional, que son las guerras napoleónicas a partir de la constitución del Imperio francés, con la entronización de Napoleón Bonaparte. Esa, en su intento de ocupar Portugal, que era el principal aliado británico, ¿sí? Luego de lo que ya hemos comentado, la derrota que fue para la flota franco-española en la batalla de Trafalgar, Napoleón decide invadir Portugal y, casi como pretexto, ocupa militarmente también España, que era su aliada. Y allí en España Napoleón pone en juego toda su capacidad diplomática, que era tan excelsa como su estrategia militar, y en lo que se conoció como la farsa de Bayona, va a lograr que el monarca español Carlos IV decida abdicar en favor de su hijo Fernando VII, pero a este lo toma prisionero, e impone como nuevo monarca a su propio hermano José de Bonaparte. Es decir, que España se encuentra ahora eh, ocupada por su aliada, entre comillas, y gobernada por lo que el pueblo español juzga un rey impostor, y al cual se levanta organizando diferentes juntas en cada una de las ciudades españolas contra la invasión y contra la usurpación extranjera de parte de Napoleón y de los franceses. Ese movimiento de juntas, conocido como juntismo, también se va a dar acá en América, que es lo que vamos a explicar. Pero bueno, ese es la farsa de Bayona, lo que provoca es una cefalía en el Imperio Español, y al estar el rey, digamos, impuesto por los franceses, cuestionado por el mismo pueblo español, el heredero legítimo prisionero de Napoleón, los virreyes en las colonias perdían autoridad como representantes del rey metropolitano, con lo cual comienza todo un proceso de poner en cuestión y de debatir, de discutir nuevamente el papel de las colonias en el imperio y su capacidad de gobernarse, de autogobernarse o de lograr mayor autonomía. Se ponen en la mesa de discusión de la escena política las distintas teorías sobre el origen de ese poder político, de dónde provenía. Recordemos que ya estaba el mundo influenciado por las ideas de la Ilustración, las ideas de los filósofos ilustrados, de soberanía popular, de Rousseau, de división de poderes de Montesquieu, etc. Todo el enciclopedismo francés que había triunfado además en Francia con la Revolución. Y aquí en América entonces se pone sobre la mesa política de discusión la teoría de la retroversión de la soberanía, es decir, qué se hacía, a quién correspondía la soberanía si el rey en este caso estaba ausente o estaba prisionero. ¿Sí? Y acá los criollos intentaban imponer su posición sobre lo que el padre Francisco Suárez, un jesuita, había expuesto como la teoría de la retroversión de la soberanía. En ausencia del monarca, la soberanía volvía al pueblo, que era eh, el ente encargado de expresar esa soberanía en otra persona o en otra institución.
Bien, esa acefalía imperial también va a redefinir las alianzas europeas, ¿sí? España, ante la ocupación francesa, ahora busca el apoyo de su antigua archienemiga, que es Gran Bretaña, contra el enemigo común, que era Napoleón. Este, y en esa redefinición, bueno, la maquinaria de la diplomacia inglesa va a empezar a jugar astutamente, eh, y a, y- y sin alterar esa nueva alianza contra Napoleón, también empezar a trabajar para que las colonias españolas lograran, si bien no todavía la independencia, cosa que todavía no estaba muy claro, pero sí una mayor autonomía para poder comerciar libremente con Inglaterra. ¿Sí? Este país, como explicamos ya, atravesaba un momento de explosión de la producción industrial, y ese capitalismo expansivo necesitaba nuevos mercados y nuevas fuentes de materia prima, y por lo tanto los ingleses iban a poner la mirada en las colonias americanas. Y de ahí ya la importancia y el papel que van a jugar la diplomacia inglesa para que los americanos se liberaran del monopolio español que impedía el comercio, o que por lo menos lo frenaba. Eh, con, en la búsqueda de esa libertad de comercio, entonces los ingleses van a favorecer los movimientos revolucionarios que se dan a partir de 1810 en todos los rincones de la América española. Esa inquina, podemos decir, de la diplomacia británica también va a estar presente cuando, una vez logrado esto, la separación y el libre comercio con las colonias, eh, los ingleses van a trabajar también otra vez muy astutamente, poner en juego una maquinaria diplomática con sus agentes ingleses acá en América, para que se frustre y fracase el intento o la idea de patria grande que buscaban San Martín y Bolívar en la guerra por la independencia, y lo van a hacer exitosamente. Los agentes ingleses van a lograr que los americanos no se unan, no conformen una sola entidad política de norte a sur, sino que por el contrario se produce lo que José Abelardo Ramos llama la balcanización del Plata, que en lugar de un solo país o una sola nación, hay distintas repúblicas pequeñas, divididas políticamente, cuando cultural y socialmente no había ningún motivo para que sean distintos países, que es un gran éxito de la diplomacia británica. ¿Sí? Al respecto, Abelardo Ramos también dice, no somos un país porque no hemos sido capaces de formar una nación, y somos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Uno schiavo o un operaio salariato? Che cosa vi conviene di più? La dominazione portoghese con le sue leggi, le sue tasse, il suo monopolio commerciale, oppure l'indipendenza, con un governo e un esercito vostro, una vostra amministrazione e la libertà di commerciare con chiunque, obbedendo soltanto alle regole e ai prezzi del mercato internazionale? Non è soltanto la libertà di commercio, signor William. Io credo che per molti di noi esistano dei motivi ideali che sono anche più importanti. Noi siamo ormai una piccola nazione che è nata qui e si è formata con fatica, con difficoltà, durante più di 3 secoli. Una nazione che è originaria del Portogallo, ma che ormai non è più Portogallo. E non vuole più essere una colonia portoghese. Il mio interesse in tutta questa storia, chi sono io? Un ufficiale di Sua Maestà britannica. Un agente inglese, se preferite. E l'Inghilterra vuole quello che volete voi, la libertà di commercio. E quindi la fine della dominazione portoghese e spagnola nell'America Latina. Ma quello che l'Inghilterra non vuole, che certamente neanche voi volete, sono le rivoluzioni spinte alle estreme conseguenze. Le avventure dei Toussaint Louverture o dei José Dolores vanno bene per cominciare, per rompere una situazione, ma poi diventano pericolose, come ad Haiti. Signori, come vedete, mi sembra che i nostri interessi coincidano, almeno per il momento.
e coincidono anche con il progresso, con la civiltà. Per chi ci crede è molto importante. No hay ninguna duda, cuando hablamos de nuestra Revolución de Mayo, tenemos que hablar de Mariano Moreno, ¿sí? Belgrano, Castelli eh, y otros que representaban sus mismos ideales, pero Moreno era la voz cantante y la que llevaba el pensamiento a la práctica, ¿sí? Indudablemente. Ya había en él una idea americanista, de constituir una nación unificada con todas las colonias de las colonias españolas, idea que va a ser retomada por Monteagudo cuando Moreno desaparece de la escena política luego de su muerte misteriosa, eh, y Monteagudo va a ser el secretario también de Bolívar y de San Martín, con lo cual esa idea de patria grande ya estaba incubándose evidentemente en la mente de Moreno. También Moreno era una persona con una tendencia al jacobinismo. El, eh, el partido jacobino en la Revolución Francesa era la tendencia política más radical y más revolucionaria, la de llevar al extremo las medidas de la revolución y no hesitar en aplicar medidas sangrientas. Es más, Moreno muchas veces va a hablar de la sangre derramada y va a tener algunas decisiones que eran que apuntaban en sentido a la toma de esas decisiones drásticas. Con respecto a eso, se diferenciaba sobre todo con Saavedra dentro de la primera junta, ¿sí? La famosa división de esa junta entre revolucionarios con Moreno y los conservadores con Saavedra, que podríamos sintetizar en que Moreno era la cabeza que había ideado un plan de operaciones que hablaremos enseguida, pero que le faltaba lo que, por ejemplo, en Francia sí había o sí existió, que era la burguesía revolucionaria, que llevara adelante ese plan, el apoyo necesario de una clase social que acompañara ese proyecto político. En ese sentido, Moreno puede decirse que tenía el plan, pero no tenía el pueblo, y que Saavedra tenía el pueblo, pero no tenía el plan. Saavedra va a lograr desplazar a Moreno cuando los diputados del interior manden sus representantes a la Junta y logren Saavedra imponer su decisión de que se integraran a la Junta como Junta Grande, con lo cual Moreno decide renunciar y parte en viaje hacia una misión diplomática en Europa, donde encontrará su muerte. Es necesario aclarar que todavía no hay una idea de una independencia temprana, de que el movimiento que se había originado el 25 de mayo y la formación de la primera junta tenía un objetivo muy claro de independizarse de España. Por el contrario, se jura la fidelidad al heredero legítimo prisionero de Napoleón, que era Fernando VII, con lo cual es claro que digamos que lo que se discutía era las posibilidades que habría esa crisis imperial, sobre todo respecto a qué vínculos se iban a establecer a partir de ahora con la metrópoli y si se iba a lograr un mayor grado de autonomía. Por ahora es lo que podemos decir en este instante. Después la idea de la independencia va a ir apareciendo lentamente y se va a ir consolidando, ¿sí? Sobre todo los principales impulsores de esto van a ser Belgrano y por supuesto después San Martín con su proyecto liberador. Más allá de esto, hay que decir que Moreno va a tomar una decisión drástica de acuerdo a su temperamento. Yo lo imagino muy alejado a las figuras que nos dan los libros del secundario, que era un personaje muy nervioso, tumultuoso, pasional, y que cuando se entera la Junta que en Córdoba se había levantado una contrarrevolución y que se estaba armando una especie de partida o organizando una contrarrevolución encabezada por Liniers, Moreno convence a la Junta de que esa
ese movimiento debía ser aplastado y todos sus integrantes debían ser fusilados. Y entre ellos Liniers. Y Liniers era toda una cuestión. No era difícil en ese momento decidir el fusilamiento de aquel que había sido el héroe de la reconquista de Buenos Aires frente a los ingleses. Podía ser una medida muy poco política o políticamente incorrecta. Sin embargo, Moreno no duda en que eso debía hacerse porque no debía darse un paso atrás ni dar muestras de debilidad. Tenía que avanzarse hacia un objetivo que era la consolidación de la revolución, no permitirse ningún paso tímido al respecto. Pero quienes lo toman prisionero a Liniers en Córdoba dudan, no se animan a cumplir la orden de la Junta, que era Ortiz de Ocampo, y lo manda a Buenos Aires. Entonces Moreno, noticiado de esto, habla con Castelli, porque él no podía hacerlo por una cuestión personal, diciéndole que tenía que ir a interceptar esa partida que traía Liniers prisionero y ejecutarlo en el mismo momento en que fuera encontrado. No dudaba en que esa medida tenía que ser tomada, sea quien fuera aquel que se había enfrentado a los ideales de la Junta. No ha recapacitado, comandante, todavía. Si lo va a hacer, hágalo de una vez. No quiero pasar a la historia como el asesino de Liniers. Lo siento mucho, doctor. Lo siento por usted. ¡No! ¡No! ¡No lo maten! ¡No! ¡No! ¡No lo maten! ¡No, piedad! ¡Por favor, no lo maten! ¡No lo maten! ¡Por favor, no! ¡Saquen a esa mujer de ahí, carajo! ¡Fuerza! ¡Lo amo! ¡Lo amo para siempre! Por la autoridad conferida en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, esta jefatura decide que se cumpla con la condena de muerte a los reos por el infame delito de sedición y traición a la Junta de la Revolución. ¡Soldados! ¡Atención! ¡Apunten! ¡Viva el rey! ¡Fueran los cipanos! ¡Fuego! Anímese. Hijo de puta. Está a punto de entrar en la historia. ¡Viva la patria, carajo! Cuando triunfa la propuesta de Saavedra de integrar a los diputados del interior a una junta grande, o sea, Moreno decide renunciar y marchan en la misión diplomática. Y ahí, bueno, hay distintas interpretaciones sobre la muerte de Moreno. Muchos
consideran que Saavedra secretamente había enviado a matarlo, que el capitán del barco le suministró en dosis exageradas algún medicamento. Lo concreto es que Moreno termina muriendo misteriosamente, ¿sí? Saavedra grafica la muerte de su adversario en la Junta, diciendo hacía falta tanta agua para matar tanto fuego. Esto porque muere en el océano en marcha hacia Europa. Lo concreto es que desaparecido Moreno, desaparece también la tendencia revolucionaria, hasta que desde Europa llegan algunos militares de carrera, integrantes de la logia Lautaro, como Alvear y sobre todo San Martín, que van a tomar nuevamente la línea morenista y van a lograr imponer un primer triunvirato, luego un segundo triunvirato, y comienzan ahí una serie de primeros intentos de organización paralelamente a las guerras de la independencia, como se las llama, contra los partidarios de la monarquía española, en las que San Martín, por supuesto, tuvo su papel preponderante organizando el Ejército Libertador de los Andes. Y aparecen ya los primeros congresos o asambleas que ya tenían en sí un objetivo claro, que es la independencia. La asamblea del año 13, el objetivo era la independencia y el dictado ya de una constitución, no se logra, pero realiza una muy importante tarea legislativa que va introduciendo medidas muy avanzadas para la época en términos de igualdad social y de ciudadanía también. Y luego, más tarde, el Congreso de Tucumán, que declara definitivamente la independencia, pero deja postergado la cuestión de la constitución, del dictado de una constitución que estableciera definitivamente la organización política o el sistema que iban a adoptar estas provincias unidas del Río de la Plata, como se las llamaba. Y eso porque aparecen aquí dos tendencias nuevas que no van a lograr ponerse de acuerdo durante toda esta primera mitad del siglo XIX, que son las tendencias centralistas, normalmente llamados unitarios, y los federales, que ese es el tema central de nuestro próximo capítulo o etapa de este curso, así que los espero.